Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Hablando con Chole. Ese es el cuarto episodio. El episodio pasado fue acerca de grupos juveniles. La verdad, muchas gracias a las personas que lo vieron. Creo que lo vieron casi llegando a 200 personas. Bueno, eso fue lo que marcó Facebook. Las reproducciones fueron como 200. Evidentemente de estas 200, pues no todas lo terminaron de ver. Si tú fuiste de esas personas que lo terminaron de ver, pues muchísimas gracias. No conté todo porque, bueno, como les decía en el episodio pasado, pues fueron 7 años de vivencia, 7 años de estar en los grupos, fueron muchas actividades, fueron muchos retiros, fueron muchas cosas las que yo viví, las que yo aprendí ahí, y pues evidentemente un capítulo de media hora no me iba a dar para poder platicar esto, ¿no? Entonces, pues faltó muchísimo. Pero creo que lo que en ese momento me acordé, lo que en ese momento surgió y lo que en ese momento se me vino a la mente, bueno, pues fue lo que les platiqué. Agradecer a Noemí González, que fue la persona que sugirió el tema en algún momento, y también agradecerle por haber visto el episodio y por haber dejado sus comentarios. También Marisabel dejó ahí un comentario, ella también iba a grupos juveniles y creo que sigue yendo, sigue teniendo contacto con este tipo de actividades. Y bueno, pues muchas gracias a todas las personas. También hay personas que lo compartieron. Diana, muchísimas gracias, Diana Campos. Ella está en un grupo juvenil precisamente, no sé si fue o sigue siendo coordinadora de un grupo de adolescentes, y pues ella lo compartió. Entonces ella es mi alumna de la universidad, fue mi alumna, ya no le he dado clases y ya no le voy a dar porque de hecho ya va a egresar. Y bueno, lo compartió. Muchísimas gracias, Diana, si llegas a ver este episodio. Y bueno, pues el día de hoy, volviendo a como lo hemos venido haciendo, igual muy probablemente pueda salir alguno de los temas que ya he hablado. De todos modos, si llega a salir alguno de esos temas, lo omitimos, porque bueno, lo que ha estado ocurriendo es que saco los papelitos y luego los vuelvo a meter y no me he tomado el tiempo de depurar. Esperemos que no salga un tema que ya salió. Les digo, si eso ocurre, pues no pasa nada. Ese papelito lo destruyo y pues hablo de otra cosa. Entonces, bueno, nada más para que vean que aquí están todos los papelitos. Y saco un papel. Ok, les comentaba, ¿no? El tema que salió fue política, elecciones, que fue un tema que ya hablamos, lo hablé, creo que fue el tema de hace 2 semanas, el tema que se tocó antes de las elecciones aquí en Nayarit. Ok, perfecto. El tema que surge, o el tema del que vamos a hablar el día de hoy, creo que ahí está, vocación. Muy bien, por ahí cuando solté la pregunta de qué eran las cosas de las que ustedes consideraban que yo podía hablar, hubo varias personas que comentaban este asunto de la vocación. Y para las personas que tal vez no lo sepan, les voy a platicar un poquito el por qué hay personas que consideran que yo puedo hablar de este tema. Hace aproximadamente 2 años me invitaron a participar dando clases en una preparatoria. Al principio la clase que daba era administración, solamente daba las clases de administración y pues era el vínculo entre el bachillerato y la universidad. Y como yo también soy maestro de universidad, pues dijeron, bueno, pues vamos invitando al maestro Vélez para que dé clases de administración y los chicos sepan qué cosas son las que se van a encontrar en la universidad pues cuando lleguen a ese punto, ¿no? Pasó el tiempo, estuve 6 meses dando clases de administración y al término de ese semestre me mandan llamar para decirme que, bueno, al parecer hubo clic con los alumnos que vieron que mi desempeño docente era bueno con los preparatorianos y me invitaban a dar la materia de orientación vocacional. En el programa de la SEP se sugiere que la persona o el docente que esté al frente de grupo dando la materia de orientación vocacional sea psicólogo de preferencia, bueno, sea psicólogo. Yo en ese momento les dije, ¿sabe qué? A la persona que habló conmigo, ¿sabe qué? Yo no soy psicólogo,
pues no sé si ustedes me invitan, aunque yo no sea psicólogo, pues adelante, ¿no? Si ustedes están viendo en mis características que puedan ayudar a esto, pues adelante, yo con gusto. Y sí, efectivamente me dieron la oportunidad de dar la materia de orientación vocacional. Básicamente, la materia de orientación vocacional se divide en tres cosas. Y ahorita, de hecho, este tema va a ser un tema rápido porque ya he hecho videos hablando de la orientación vocacional y ya he hecho material. Incluso si tú te metes aquí a la pestaña de videos, vas a encontrar, o bueno, si te metes a la página del profe Vélez y te metes a la página de videos, vas a encontrar que hay videos que ya grabé con el tema de vocación, ¿no? Más o menos, hay un video como de 12 minutos donde yo hablo todo este rollo de la vocación. Para los que me están viendo a través del video, recuerden que acá del lado izquierdo tengo la computadora, entonces estoy buscando o estoy abriendo información que tenga que ver con este asunto de la vocación para poder dar paso o dar pie a mis ideas. Nada más aguántenme. Bueno, entonces les decía, en una preparatoria normalmente la orientación vocacional se divide en tres grandes etapas, ¿no? La etapa de primero y segundo semestre o primer año, segundo año y tercer año. En primer año lo que se busca es que el alumno se adapte a la nueva vida preparatoriana, ¿no? Estamos hablando de que los chavos que llegan a una preparatoria pues vienen de otro nivel educativo que es la secundaria, y el hecho de brincar de la secundaria a la prepa pues requiere un proceso de adaptación. En ese proceso de adaptación, la materia de orientación vocacional ayuda, pues precisamente para que conozca la institución, conozca a qué se refiere la prepa, conozca cómo está formado el sistema de educación media superior, que ellos sepan qué tipo de escuela o en qué tipo de escuela estudian, si es un bachillerato general, etcétera, ¿no? Entonces, primer año tiene que ver con la adaptación de los alumnos a su nuevo nivel educativo, que sería preparatoria. Segundo año, en segundo año lo que se busca dentro del programa de orientación es que los alumnos y las alumnas adquieran herramientas para mejorar su desempeño académico. Y aquí se les enseñan, bueno, cuando yo di clases, les enseñé algunas herramientas de mejora de tiempo, de toma de apuntes, de cómo organizarse su tiempo, métodos de estudio, etcétera, ¿no? Y el programa fuerte de orientación vocacional se da en el tercer año, que ya es cuando los alumnos de prepa salen de la prepa para entrar a la universidad, y pues ahí lo que se busca es que los alumnos, las alumnas sepan exactamente cuál es la carrera que ellos deberían de estudiar. A través de exposiciones, dinámicas, test y también algunos paneles que se organizaban en la escuela, pues se buscaba que ellos se acercaran un poco a las posibilidades, ¿no? Que ingenierías, que licenciaturas, que medicina, que lo que fuera. Entonces, básicamente estos son los tres grandes rasgos o los tres grandes rubros que se dividen de la materia orientación vocacional en una prepa. Primer año, adaptación al nuevo sistema o al nuevo nivel educativo. Segundo año, herramientas para mejorar su estudio o su desempeño escolar. Y tercer año, herramientas para descubrir cuál es la carrera para la cual pueden tener mejores herramientas. Y bueno, estoy tratando de encontrar algún material. Aquí lo tenía, miren, no me había dado cuenta. Lo abro. Este es un pequeño curso que armé para chavos que a lo mejor todavía no tenían la idea exactamente de qué podían ser a la hora de terminar la prepa. Lo ofrecí por internet y sí ha habido varias personas que lo han tomado. Hubo algunas personas que lo tomaron, y me he dado cuenta una persona que lo tomó, me di cuenta que siguió un poquito esta recomendación que le salió en su test. Eso más adelante lo platico.
A grandes rasgos, como les digo, yo ya he hablado de algunas características que tienen que ver con este asunto de la orientación vocacional o cuáles son las características que se necesitan estudiar o conocer para poder tomar una decisión de carrera. Ya hice un video, ya me invitaron a un panel, ya también me invitaron a una entrevista una vez con Carlos Chávez de BocaFest. También ahí métanse a la página de BocaFest, así búsquenlo en Facebook, BocaFest con una T al final. Y Carlos Chávez, todo lo que hace tiene que ver con trabajo vocacional. Él se ha dedicado a dar talleres, organizar paneles, conferencias, eventos, etcétera. Ahorita con la pandemia está tratando, o bueno, el año pasado organizó un panel virtual que ahí debe de estar. Si ustedes se meten a buscar en los videos de Facebook de esa página, lo van a encontrar y fue una experiencia muy, muy agradable. Personas compartían un poquito a qué se dedicaban de diferentes carreras y también pues fui invitado junto con otras panelistas a explicar algunas cosas que tuvieran que ver con ese asunto de la vocación. Y bueno, para no tardarme más en este video, les voy a platicar cuáles son los elementos que nosotros debemos de considerar para poder elegir una carrera. Si tú en este momento estás en un proceso de elección de carrera, bueno, a lo mejor este video te va a servir. Si ya pasaste, si ya estás estudiando una carrera, pero a lo mejor esta carrera no te satisface completamente, pues a lo mejor es buen momento también para hacer un alto, hacer una revisión y ver si cumples con estos criterios que ahorita vamos a mencionar. Entonces, bueno, lo primero que nosotros debemos de saber para poder elegir una carrera es que debes de conocer los factores internos, que son todas aquellas cosas que dependen de ti, ¿sí? Aquellas cosas que van a depender 100% de ti, que ahorita las vamos a ver, y aquellos factores externos, todo aquello que te rodea, que te va a permitir tomar o no una decisión. ¿Sí? Una vez que ya conjuntas estos dos, tanto factores internos como factores externos, vas a tener una carrera tentativa, ¿sí? Después de la carrera tentativa ya te vas a poder permitir tomar una decisión y al final, ya que tomas una decisión, pues ya a partir de ahí ya puedes construir o puedes elaborar tu plan de vida y tu plan de carrera. Entonces, bueno, ¿cuáles son los elementos que tú debes de considerar dentro de los factores internos para poder elegir una carrera? Y los voy a enumerar y los voy a explicar de manera muy rápida. Primero, lo primero que tú tienes que saber para poder elegir una carrera es cuáles son tus intereses. ¿Sí? ¿Qué cosas te gustan? ¿Cuáles son las cosas que más disfrutas hacer? Y una de las cosas que siempre digo en los paneles que me han invitado en la entrevista o en el video este que te comento, incluso en mis clases también lo llegaba a decir y en el taller que di, hazte la pregunta, ¿a qué jugabas cuando eras niña? ¿A qué jugabas cuando eras niño? Muy probablemente ahí, en tu infancia, vas a encontrar actividades a las cuales tú le dedicabas mucho tiempo porque había un gusto, había un interés en... Pues había una inclinación hacia esa actividad, ¿no? Si tú toda tu vida te la pasaste, vamos imaginando, no, pues yo toda la vida me la pasé dibujando casas. Yo cuando era niño o niña me gustaba mucho dibujar casas y a veces incluso ya cuando aprendí a usar la regla, pues también con regla empezaba a dibujar para que los trazos fueran más derechos y todo eso. Y bueno, pues a lo mejor, digo, ese es un ejemplo muy simple, a lo mejor ese es un indicio de que a ti lo que te gusta, pues pudiera ser algo relacionado con la arquitectura, con el diseño, con la construcción, con dibujar, ¿no? El dibujo técnico, etcétera. Entonces, revisa, vete a lo más profundo o a lo más atrás que puedas en cuanto a tu infancia y ponte a pensar o ponte a revisar o pregúntale incluso a tus papás, a tus hermanos, qué cosas hacías cuando eras niño o cuando eras niña. Entonces a lo mejor ahí podemos descubrir un poquito esta parte de tus intereses o tus gustos. La segunda cosa, que también es un factor interno que tú debes de considerar a la hora de elegir una carrera, son tus aptitudes, es decir, tus habilidades, para qué eres buena, para qué eres bueno. Puede ser que tú tengas algunos intereses, pero no precisamente tengas la habilidad para eso. Por ejemplo, hay un
Pues es un conferencista, ahora es conferencista, pero en realidad pues su carrera la construyó como actor, que se llama Odín Dupeirón. Y si tú buscas sus videos en YouTube va a haber alguno en el cual diga, pone un ejemplo, ¿no? Que dice, puede ser alguien que le guste la música, ¿sí? El gusto, tiene el interés por la música, pero no tiene las habilidades para cantar. Entonces, si le gusta la música, pero no tiene la habilidad para cantar, Odín Dupeirón en su monólogo dice, pues cómprate un disco y escucha música, pero no te dediques a la música, ¿sí? Entonces, una cosa es que seas hábil, perdón, una cosa es que te guste y otra cosa es que seas hábil. No siempre tenemos la habilidad para hacer eso que nos gusta. Y ojo, estas dos cosas se pueden llegar a confundir, porque a veces nos gusta algo tanto que le dedicamos mucho tiempo. ¿Sí? Y el hecho de que le dediquemos tanto tiempo, pues nos termina haciendo medianamente buenos o nos termina haciendo buenos, pero a lo mejor le estamos batallando demasiado para poder hacerlo bien. Entonces, trata de detectar aquellas cosas en las cuales tú tienes mayor facilidad para poderlo lograr. Te voy a poner un ejemplo personal. Cuando yo estaba en la prepa y en la carrera, yo detectaba que a mí me gustaban, perdón, a mí se me hacía fácil contestar las ecuaciones matemáticas o los problemas matemáticos, yo los podía responder, no se me complicaba, pero no me gustaba. Las matemáticas a mí no me gustan tanto, pero me ponían un problema matemático y lo resolvía, ¿sí? Entonces, era hábil con las matemáticas, pero no había un gusto por las matemáticas. Para mí, las matemáticas no me gustan. Incluso en la universidad pasé una materia de estadística, creo que con 7, porque como yo sabía que era algo que no me gustaba tanto, me ponía a estudiar como demasiado para poder hacer los exámenes y pasarlos a la primera y no tenerme lo que llevar extraordinario, pues porque era algo que no disfrutaba. Entonces, a la primera pasaba todos los exámenes, pero generalmente los pasaba con 7, 7.5 y pues al final tuve una calificación baja, ¿no? Pero precisamente por esto, porque no había un gusto o no había un interés por esa materia en específico, pero sí tenía cierta habilidad. Entonces ya son dos, lo que te gusta, intereses, para lo que eres buena o bueno, aptitudes. Lo tercero serían tus valores. Tomo un poco de agua, permítame. Y cuando hablamos de valores, hablamos de aquellas cosas que te han inculcado en casa que tienen cierta importancia para ti. Dentro del aspecto vocacional se consideran los valores, pues la búsqueda de la verdad o el valor teorético, el valor de poder ayudar a los demás, el valor de... Dejen los leo para que no echarles mentiras. Cuando hablamos de valores, estamos hablando de el valor teórico que tiene que ver con la búsqueda de la verdad o conocer la verdad, el valor económico que tiene que ver con esto de administrar o acumular bienes, el valor estético que tiene que ver con la producción o la admiración de la belleza, el valor social que es ayudar a los demás, como les decía, el valor político que es la búsqueda de poder y poder ejercerlo, y el valor religioso que tiene que ver con fomentar el crecimiento espiritual, guiar a los demás en su crecimiento espiritual, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tú conoces cuáles son tus valores, también los puedes buscar en ciertas y cuáles carreras, ¿sí? Hay algunas carreras, o mejor dicho, se me pasó a decirlos, todas las carreras, cuando tú haces un test, ya sea de intereses, de aptitudes, de valores y de lo que vamos a ver más adelante, hay carreras que están enfocadas o que tienen estos intereses, estas aptitudes y estos valores intrínsecos, ¿sale? Entonces, ¿qué hacemos en un taller de orientación vocacional? Bueno, en el taller de orientación vocacional descubrimos cuáles son tus aptitudes, tus intereses, tus valores y luego los mezclamos o los hacemos match, por así decirlo, con los valores, intereses y aptitudes ligadas a ciertas y cuáles carreras. ¿Para qué? Para que tú descubras si vas a llegar a ser una persona con la habilidad para poder ejercer esa carrera como tal,
¿Me explico? Es decir, si tú saliste con valor teorético, por ejemplo, y la carrera que a ti te interesa es el derecho, que es la búsqueda de la verdad, el valor teórico es la búsqueda de la verdad, pues muy probablemente sí funcione que tú estudies derecho, porque el derecho tiene que ver con la búsqueda de la verdad, en el sentido de que, por ejemplo, si estás en un juicio, pues tú tienes que buscar la verdad para saber si la persona con la que estás trabajando es inocente o es culpable, puede ser, ¿no? Entonces, sí es importante que tú conozcas estos valores o estos factores internos para saber si estos factores los tiene la carrera que tú quieres estudiar. O si todavía no sabes qué carrera estudiar, bueno, que a través de estos test o a través de este descubrimiento personal digas cuál es la carrera que más se adecua a tu perfil. ¿Sale? Entonces, bueno, ya llevamos tres, ¿no? Llevamos actitudes, perdón, llevamos intereses, llevamos aptitudes o habilidades, valores. Y el cuarto sería personalidad. ¿Qué características de personalidad tienes? La personalidad la podemos definir como la manera en la que una persona responde al exterior o al entorno. Si una persona llega contigo y intenta hacerte plática, la forma en la que tú reacciones a eso es tu personalidad. Si tú le haces plática igual y a lo mejor ya empiezas a cotorrear y se convierte en tu amigo o amiga, pues a lo mejor tu personalidad es extrovertida. En cambio, si llega una persona y te quiere hacer plática y tú no le sigues el juego, tú no le sigues la plática, pues muy probablemente tu personalidad sea introvertida, ¿sí? Entonces, hay varios factores de personalidad que se deben analizar, y también las carreras cumplen con ciertos criterios o ciertos factores de personalidad que tenemos que hacer ese match. ¿Sí? Entonces, cuarto factor interno que tú debes de conocer, pues sería la personalidad. ¿Qué tipo de personalidad tienes? ¿Cómo interactúas con el mundo? Si eres extrovertido, si eres introvertido, si eres un poquito más sociable, un poquito más tímido, si eres más de pensamientos o de sentimientos, etcétera. Y por último, el elemento que nos falta de los factores internos sería el tipo de inteligencia. El tipo de inteligencia, siguiendo la teoría de Howard Gardner, que Howard Gardner nos dice que nosotros tenemos diferentes tipos de inteligencia, que no todas las personas tenemos la misma habilidad intelectual para dedicarnos a ciertas cosas o a ciertas actividades. Howard Gardner decía, o bueno, la inteligencia a la que normalmente estamos acostumbrados la mayoría de nosotros es la inteligencia lógico-matemática. Y esta inteligencia, pues es la que se nos ha enseñado desde que somos niños o niñas, ¿no? A resolver problemas, a resolver problemas matemáticos, ecuaciones, aritmética, etcétera. Esa es la inteligencia lógico-matemática, pero en realidad Howard Gardner dice que hay 8 tipos de inteligencias, entre las que se encuentran, bueno, lo voy a leer: la lingüística, que es la capacidad para leer, escribir y comunicarse con palabras, ¿no? Por ejemplo, este tipo de inteligencia la podemos encontrar en los escritores, en los periodistas, los poetas, los comediantes, etcétera. Otro tipo de inteligencia sería la inteligencia musical, que son todas aquellas personas que tienen la habilidad para poder aprender instrumentos, para aprender a cantar, saber componer, comprender, apreciar la música, etcétera. La inteligencia lógico-matemática, que es la más común, la que desde niños nos enseñaron a que teníamos que tener. Y bueno, pues es la manera que nos va a ayudar a pensar de forma lógica y sistemática. Sí, la mayoría nos enseña que empecemos o que seamos personas lógicas. La inteligencia espacial, que es la capacidad o la inteligencia que tiene que ver con pensar en imágenes, acomodar cosas, poder representar de manera gráfica una situación, etcétera. La inteligencia corporal, aquella que necesitamos el cuerpo para podernos expresar, y aquí pues lo podemos encontrar en deportistas, bailarines o incluso en cirujanos, ¿no? La precisión corporal. La inteligencia interpersonal, que es la capacidad de poder conectar con otras personas, el poder convivir, socializar. Por ejemplo, aquí lo encontramos en los maestros, deberían de tener mucha inteligencia interpersonal. Las personas que se dedican a las relaciones públicas, las ventas, el marketing, etcétera, pues la inteligencia interpersonal es importante. El número 7 sería la inteligencia intrapersonal,
que es la habilidad que tenemos para conectar con nosotros mismos. Dice, implica la destreza para evaluar nuestro proceder, revisar nuestra conducta y nuestros sentimientos más profundos. Este tipo de inteligencia es notable en filósofos, psicólogos, sacerdotes y personas creativas. Y por último, la inteligencia naturalista es la destreza para hacer distinciones en el mundo de la naturaleza y usar este conocimiento de manera productiva. Es importante para biólogos, ingenieros agrónomos, ecologistas, ambientalistas, veterinarios y geólogos. Y bueno, ¿qué se hace con toda esta información? Una vez que tú ya sabes cuáles son tus inteligencias o el tipo de inteligencias, o ya que conoces cuáles son tus factores internos, bueno, se hacen test. Cada uno de estos tiene su propio test para poder descubrir cuál es tu tipo de interés, de actitud, de valores, de personalidad, de inteligencia. Esto se combina, se ajusta, se mete a un documento y nos va a arrojar algunos resultados. Va a decir, mira, esta persona tiene más probabilidades de tener éxito siendo esta carrera o estudiando esta otra carrera o esta otra, ¿no? Una vez que ya tenemos esto, debemos de considerar cuáles son los factores externos, cuáles son aquellas cosas que nos rodean y que nos van a permitir o no estudiar la carrera que queramos. Y entonces ahí les van esos factores externos. Estos solamente los voy a mencionar de manera muy rápida y explicar también de manera muy rápida. El primer factor externo que debemos de considerar es nuestra familia. ¿Sí? Sus posibilidades económicas, la forma a lo que se dedican ellos probablemente también, ahí hay algo muy marcado, ¿no? Generalmente los papás quieren que los hijos estudien lo que ellos también estudiaron. Entonces también si la presión de tu familia es muy grande acerca de que elijas una carrera, pues ese es un factor externo que a lo mejor te va a limitar a la hora de elegir tu carrera. Entonces la familia es un factor externo muy importante a la hora de elegir la carrera que vas a estudiar. Otro factor externo importante sería la comunidad en la cual te encuentras o en la cual vives. Por ejemplo, aquí en Tepic, tú no podrías estudiar ingeniería en minas. En primera, porque no hay minas, y en segunda, porque no hay ninguna universidad que ofrezca la carrera de ingeniería en minas. Si tú quieres estudiar ingeniería en minas, te tendrías que ir a una universidad que la ofrezca y a algún lugar donde tú puedas ejercer esa carrera. Sí, aquí en Tepic, pues definitivamente no. Entonces también es importante que tú decidas si te vas a quedar en Tepic o te vas a quedar en el lugar de donde tú seas, o si tienes la posibilidad de trasladarte a algún otro lugar para poder estudiar. Lo mencioné ahorita. También es bien importante que tú conozcas cuáles son las universidades que ofrecen las carreras que tú quieres. ¿Sí? Hay universidades que tienen ciertos valores, hay universidades que tienen cierta forma de pensar, cierta misión, visión y cierta ideología o cierta identidad que a lo mejor al tú entrar a esa universidad no te vas a sentir tan cómoda o tan cómodo. Entonces también es bien importante que tú sepas a qué universidad te estás entrando para ver si es lo que tú esperabas o si es como lo que tú consideras para ti. ¿Sí? Sí, qué tan cerca está, qué tan lejos está, si su REVOE es válido o no. REVOE es como el permiso que le da la Secretaría de Educación a las universidades privadas para que tengan para que ofrezcan ciertas carreras. Hay universidades que, aunque la universidad ya esté registrada, muy probablemente no tengan los REVOEs validados, ¿sí? Eso quiere decir que la carrera a lo mejor en ese momento no es válida o todavía no funciona bien. Entonces es bien importante que tú investigues si la universidad en la cual quieres estudiar tiene los REVOEs validados, ¿sí? Si la SEP les dio el permiso de poder ofrecer esa carrera. Cuánto cobra la mensualidad, si hay manera de tener becas, si además de tener la vida académica, pues tiene otro tipo, pues si tiene algún equipo deportivo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es importante que las investigues. Una vez que ya tenemos familia, comunidad y universidades, también la realidad del país, ¿no? ¿Qué cosas necesita el país? A lo mejor si tú quieres estudiar una carrera que ya hay muchos en el país, bueno, pues también eso es algo que tienes que analizar. Hay muchas páginas de internet
en las cuales tú puedes investigar más o menos cuánto anda ganando una persona de cierta carrera en el país en el que te encuentras. Entonces igual te puedes meter ahí para ver cuánto sería lo que el país ofrece a una persona que estudie lo que tú quieras estudiar. Entonces también eso es importante, que las características del país en el que te encuentras para poder tomar esta decisión. Otra sería la realidad global, ¿sí? ¿Qué cosas están pasando alrededor del mundo que puedan beneficiar o perjudicar la carrera que tú quieras estudiar? Por ejemplo, vamos a imaginar, ¿no? No sé si existe la carrera, desconozco que tú quieras estudiar ingeniería en plásticos, un ejemplo. Pero pues ya sabemos que ahorita este asunto de los plásticos, sobre todo los plásticos de un solo uso, pues se han dejado de utilizar por esta conciencia ambientalista, por este apoyar al planeta, etcétera, ¿no? Entonces, si tú decides estudiar una carrera que tenga que ver con los plásticos, pues a lo mejor en un futuro esta carrera ya no tenga dónde ejercerse. Sí, entonces también es bien importante que estés bien al pendiente de las cosas que están pasando, que están ocurriendo en el entorno global, en el país, perdón, en el mundo entero, para que tú puedas saber si esta carrera tiene posibilidades de éxito o no. Y bueno, ya tenemos los factores externos. Una vez que tenemos los internos y los externos, los mezclamos, hacemos un análisis muy profundo y ya con esto podemos elegir una carrera tentativa. Sí, decir, ok, ya sé cuáles son mis intereses, ya sé cuáles son mis aptitudes, mis valores, mi personalidad, mi inteligencia, ya vi por dónde va mi familia, o ya platiqué con mi familia, o ya vi las capacidades que tienen en mi familia, ya estudié la comunidad en la que vivo, ya más o menos sé qué universidades ofrecen las carreras que a lo mejor yo puedo dedicarme, ya vi lo que necesita el país y ya conozco un poco de la realidad global y entonces elijo una carrera tentativa. Sí, la carrera tentativa pues pueden ser varias, ¿no? Puedes decir, es que mi primera opción es esta, mi segunda es esta y mi tercera opción es esta. Una vez que tú ya tienes la carrera tentativa, bueno, ahí sería hacer un análisis de pros y contras. Una recomendación también que normalmente se puede hacer es, si tú quieres estudiar una carrera o decidiste una carrera, pero no sabes a ciencia cierta a qué se dedica una persona, trata de encontrar a alguien que se dedique a esa carrera que tú quieres estudiar y pregúntale, o sea, acércate con esta persona y dile, oye, ¿qué haces? Exactamente qué es lo que haces. Incluso pudieras, si en tu familia hay ciertos amigos o ciertos contactos, que te den la oportunidad de pasar un día con esta persona haciendo la labor que normalmente hace para ver si en realidad te interesa a ti estudiar lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres ser odontólogo, pues a lo mejor ve un día al consultorio de un odontólogo y ayúdalo o velo, ¿no? Pues a lo mejor resulta que pues no es lo que te imaginabas y te decides en no estudiar eso, o resulta que sí te gustó estar ahí y bueno, pues ya es más fácil que tomes la decisión, ¿no? Y una vez que ya tomes tu decisión, bueno, pues empieces a construir tu plan de vida y carrera. Y lo ideal, y lo que siempre digo en los paneles, en los videos y en todos lados donde he hablado de vocación, incluso en las clases y en los talleres, es que lo más importante es que elijas la carrera que elijas, siempre busques aquella que te haga más feliz. ¿Sí? Lo más importante a la hora de dedicarte a algo es que eso a lo que te dedicas o eso que haces te genere felicidad, te genere satisfacción, etcétera. Si tú, o lo que yo decía, les decía a mis alumnos, ¿no? En la prepa, imagínate que tú te levantas todos los días a hacer algo que no te hace feliz, pues muy probablemente en algún momento de tu vida ya no te vas a querer levantar a hacerlo, vas a decir, ay, qué hueva, ¿para qué voy si lo que hago no me gusta? Entonces busca algo, enfócate a algo, haz algo que en realidad te haga feliz. ¿Sí? Si tú eres feliz haciendo lo que haces o estudiando lo que decidas estudiar, ya con eso tienes casi el 80% del éxito asegurado, porque el éxito consiste en hacer aquellas cosas que te hacen feliz y además, como hay una frase famosa que dice, hago lo que me gusta y además me pagan.
¿no? Por hacerlo. Entonces, cuando tú seas capaz de poder decir esta frase, decir, es que yo hago lo que yo quiero, lo que me hace feliz, lo que me llena de satisfacción, y aparte me pagan, pues ya estás del otro lado, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente eso es este tema de la vocación. Les decía, en la página del profe Vélez van a encontrar más material acerca de esto porque sí he hecho varios videos que tienen que ver con esto, he participado en conferencias, en paneles que tienen que ver con esto y bueno, pues espero que este video les haya sido de ayuda. Evidentemente, igual es un tema muy enfocado a cierto segmento, muy probablemente no les sirva a todos, pero si consideras o si tú conoces a una persona que esté en el momento de elegir carrera, bueno, pues coméntale de este video, compártele este video, dile de qué se trató y también deja en los comentarios a que si tú ya eres un profesionista y si tú ya te dedicas o ya estudiaste la carrera que tú siempre quisiste estudiar, pues ponlo en los comentarios, dinos qué cosas hiciste para poder elegir la carrera a la que te dedicas. Ahí te leo, ahí estamos en contacto. Pues muchísimas gracias. Que tengan buen martes, porque recuerden que este episodio o este video va a salir los martes como siempre. Y pues nos vemos en el próximo. Hasta luego.